¿Alguna vez has sentido que tus lágrimas caen en silencio sin que nadie las note ni comprenda realmente su dolor? ¿Te has preguntado si Dios escucha el eco de ese llanto que se ahoga en tu corazón? ¿Y si te dijera que Dios no solo ve tu sufrimiento, sino que también ha preparado un mensaje especial para ti, un mensaje capaz de encender esperanza en la noche más oscura y derribar las murallas del temor en tu vida? Te invito a imaginar por un momento este escenario. Hay un poder, una verdad, un secreto que muy pocos conocen y que está escondido en la Escritura y en la forma en que el Espíritu Santo actúa. Un secreto tan profundo que, si lo descubres, podría transformar por completo la manera en que enfrentas cada una de tus batallas. Piensa en esto. Si Dios ha visto tu aflicción y ha escuchado tu clamor, ¿será posible que hoy, en este mismo instante, Él quiera revelarte un camino que cambie tu realidad y tu forma de vivir la fe? A lo largo de este video, exploraremos juntos un tema central que resuena en el corazón de quienes han pasado por noches interminables de llanto, de incertidumbre y de ansias por encontrar una señal divina. Tal vez tu corazón sea como un vaso lleno de preguntas, dudas y anhelos. Quizás te has sentido ignorado, incomprendido o al borde de rendirte. Pero déjame decirte algo con total convicción. No estás solo. Al contrario, hay una mano que te sostiene y unos ojos que nunca se apartan de ti. Esa mano es la de Dios, que con amor infinito quiere decirte: he visto tus lágrimas y sé lo que sientes. En estos próximos minutos descubrirás un mensaje profundo y lleno de esperanza, uno que aborda sin rodeos la realidad de la angustia humana y la manera en que el Creador del universo interviene en medio del dolor para traernos consuelo y dirección. A veces nos sentimos atrapados en situaciones que parecen inamovibles, cargando cruces que parecen más grandes que nuestras fuerzas. Sin embargo, hay misterios espirituales, verdades ocultas y promesas de la palabra de Dios que pueden romper las cadenas del desaliento y la desesperanza. Esta introducción es solo la puerta de entrada. Si cruzas el umbral y permaneces atento hasta el final, te aseguro que tu vida puede dar un giro que no esperabas. Porque lo que se revelará aquí no es un truco ni una ilusión. Es la certeza de que Dios se hace presente de maneras insospechadas cuando nuestro corazón se abre a escuchar. Alguien podría preguntarse: ¿y qué pasará si me quedo hasta el final? ¿Realmente algo cambiará? Solo te diré que en la penúltima enseñanza que veremos hoy, podrías encontrar la clave que abra la puerta a una bendición que has estado necesitando urgentemente. Ahora, antes de sumergirnos en este estudio, quiero pedirte algo muy importante. Escribe en los comentarios la frase "paz en Cristo". Con esto estarás declarando que recibes la paz que proviene de Dios y además estarás participando de manera activa en tu compromiso de fe. Regálanos un me gusta. Cada vez que lo haces, YouTube muestra este mensaje a más personas que quizás estén pasando por el mismo dolor que tú, anhelando una palabra de aliento o un consuelo que las rescate de la desesperación. Hazlo con alegría, sabiendo que estás contribuyendo a difundir la palabra de Dios y a que más corazones, en su momento de necesidad, hallen en este contenido un refugio. Suscríbete si aún no lo has hecho y siéntete parte de esta familia de fe. Cada vez que te suscribes y compartes, estás tendiendo un puente a personas que no tienen la facilidad de congregarse en una iglesia cercana. Hay quienes han encontrado aquí su sostén espiritual, su ancla en tiempos de tormenta. Te animo a que seas parte de este movimiento, sabiendo que Dios honra la unidad de sus hijos cuando se reúnen, incluso de forma virtual, para escuchar su voz y dejarse transformar por ella. Te felicito por dar este paso de fe y compromiso,
Muchas veces, un acto tan sencillo como escribir un comentario o pulsar un botón de me gusta puede marcar la diferencia para otras almas necesitadas. Es como sembrar una semilla de esperanza que con el tiempo puede florecer en alguien que ni siquiera conoces, pero al que Dios ama profundamente. Recuerda, hoy Dios quiere hablarte. Y no solo a ti, sino a todos los que decidan embarcarse en este viaje espiritual. Así que te invito, con todo mi corazón, a acompañarme en esta reflexión. Toma tu Biblia, si la tienes cerca, o tu cuaderno de notas. Vacía tu mente de distracciones y abre tu corazón a la voz del Espíritu Santo. Un último detalle antes de empezar. La penúltima enseñanza que abordaremos podría ser la llave que desbloquee esa bendición que has estado buscando con tanto fervor. Por eso es vital que te quedes hasta el final. Démosle un voto de confianza a esta palabra. Permitamos que sea el Espíritu Santo quien ilumine nuestro entendimiento y nos muestre lo que hasta ahora permanecía oculto. Y bien, ha llegado el momento. Ahora sí, con toda la fe que tengas y con la expectativa de que algo grande está por suceder, iniciemos este estudio y descubramos lo que Dios quiere decirte hoy. En la historia bíblica encontramos múltiples relatos que nos recuerdan que Dios no es indiferente ante el sufrimiento de sus hijos. Uno de ellos es el episodio de Ana, que aparece en el primer libro de Samuel. Ana era una mujer que, a pesar de llevar una profunda herida en su corazón, nunca se apartó de la búsqueda sincera de la presencia divina. Su historia es un testimonio innegable de cómo las lágrimas y las oraciones pueden llegar hasta el mismo trono del Señor. Para comprender la magnitud de lo que Ana vivió, primero necesitamos situarnos en el contexto de su tiempo. En la cultura hebrea de aquel entonces, el hecho de no tener hijos era considerado una deshonra o motivo de gran tristeza, pues existía la expectativa cultural de la procreación para prolongar el linaje familiar. Ana, casada con Elcaná, sufría al ver que su vientre permanecía estéril, mientras la otra esposa de su esposo, Peniná, tenía hijos y la atormentaba constantemente. Esta angustia y vergüenza formaban un peso adicional sobre sus hombros, un peso que no era fácil de llevar ante la sociedad, y mucho menos ante sí misma. La Biblia relata que año tras año, Ana acudía con su familia a Silo para adorar al Señor y ofrecer sacrificios. Sin embargo, aquellos días que se suponían de regocijo y celebración se convertían para ella en un recordatorio de lo que no tenía. Es probable que algunos de nosotros conozcamos esa sensación amarga de ver cómo otros disfrutan de bendiciones que parecen inalcanzables para nosotros. Tal vez, como Ana, hemos experimentado la aflicción de nuestras propias limitaciones, nuestras carencias o problemas que se prolongan en el tiempo y nos roban la paz. En tales circunstancias, no es difícil preguntarnos si Dios ve realmente nuestras lágrimas y si le importan. La Escritura nos muestra a Ana sumida en un llanto tan profundo que, en cierta ocasión, el sacerdote Elí la vio orar y pensó que estaba ebria. Sus labios se movían con desesperación, con un fervor que indicaba la intensidad de su súplica. Pero no se oía su voz. Era un clamor del alma. ¿Cuántas veces también nosotros hemos orado de esa forma? De rodillas, con el corazón en la mano, sin fuerzas para articular palabras, solo dejando que las lágrimas y los suspiros sean el lenguaje de nuestra plegaria. Ana encontró en ese derramar sincero de su ser la manera de expresar lo que ni siquiera ella podía explicar con total claridad. En ese intercambio, Ana hizo un voto delante de Dios. Prometió consagrar al hijo que tanto anhelaba al servicio divino,
si él le concedía la bendición de ser madre. Lo interesante es que, a pesar de su dolor, Ana no se centra en la queja ni en el resentimiento contra quienes la hacían sentir menos. Su decisión va más allá de buscar una solución temporal. Ella anhela que su vientre dé fruto, pero también desea que ese fruto sea para la gloria del Señor. Sus palabras y su actitud revelan un corazón rendido, que reconoce que solo Dios tiene el poder de revertir lo imposible a los ojos humanos. Cuando Elí comprendió que Ana no estaba ebria, sino que oraba con amargura de espíritu, le dijo: «Vete en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho». 1 Samuel 1:17. Después de esta bendición, Ana se fue y su rostro dejó de estar triste. Es asombroso notar que no fue el hecho de que Ana quedara embarazada en ese instante lo que la consoló, sino la certeza de que Dios la había escuchado. Su fe se avivó al recibir una palabra de afirmación. Este es un detalle muy relevante para nosotros. Cuando comprendemos que el Señor se digna a escuchar nuestro clamor, podemos experimentar paz, incluso antes de que la circunstancia cambie. La paz verdadera nace de la confianza en la fidelidad divina y no de la ausencia de problemas. Si en este momento llevas en tu corazón un deseo o un problema que parece no tener solución, la historia de Ana te invita a creer que Dios ve tus lágrimas y tus oraciones y que su respuesta llegará en el tiempo adecuado. Dios respondió a la súplica de Ana, concediéndole un hijo a quien llamó Samuel, cuyo nombre significa oído por Dios o pedido a Dios. Este niño se convirtió en uno de los grandes profetas y jueces de Israel, un instrumento decisivo en la historia del pueblo de Dios. La alegría de Ana se multiplicó porque su clamor desesperado fue transformado en testimonio de la gracia divina. Ella cumplió su promesa, consagrando al pequeño Samuel al servicio del Señor, y su obediencia se convirtió en una expresión de gratitud por la bondad recibida. ¿Qué lecciones podemos extraer de la historia de Ana para aplicarlas en nuestra vida? En primer lugar, la sinceridad en la oración. Ana no disimuló su dolor delante de Dios, ni se conformó con una rutina religiosa de apariencias. Ella volcó su desesperación y sus anhelos más profundos a los pies del Creador. A veces, quienes sufrimos guardamos silencio por temor al juicio de los demás, por vergüenza o por creer erróneamente que no tenemos el derecho de expresar nuestro dolor. Sin embargo, la Biblia nos asegura que tenemos un Dios que entiende nuestras emociones y nos alienta a derramar el corazón delante de Él. En segundo lugar, la fe que permanece a pesar de las pruebas. Año con año, Ana convivía con la realidad de su esterilidad, afrontando las burlas de Peniná y la incomprensión de su entorno. Aún así, su fe no se extinguió. Su insistencia en buscar a Dios revela la perseverancia que también necesitamos cultivar. No sabemos cuántas lágrimas derramó, pero sí sabemos que cada una fue vista por el Señor. Ana podría haberse apartado de la comunidad de adoración, haberse amargado o resentido, pero eligió seguir orando, clamando y confiando. En tercer lugar, la disposición a poner nuestras bendiciones futuras en manos de Dios. Cuando Ana prometió consagrar a su hijo al Señor, nos muestra una actitud humilde y reverente que reconoce que todo lo que tenemos viene de Dios y debe servir para su gloria. A veces pedimos bendiciones divinas con la finalidad de satisfacer nuestra comodidad o de llenar vacíos emocionales. Sin embargo, la palabra nos enseña que el verdadero gozo se halla cuando entendemos que somos administradores de lo que Dios nos da y que cada talento, don o milagro concedido tiene como propósito honrar al Creador y bendecir a otros.
Por último, la historia de Ana nos presenta el poder transformador de la adoración y la acción de gracias. Una vez que recibe la bendición de Elí y más tarde la confirmación de su embarazo, su espíritu se llena de gratitud. El canto de Ana, que aparece después en 1 Samuel 2, es una hermosa alabanza a Dios por su grandeza y fidelidad. En él, Ana proclama que el Señor levanta al pobre y al necesitado y da fuerzas al débil. Tal vez hoy estés viviendo un momento de prueba y te cueste pronunciar palabras de gratitud. Sin embargo, cuando te decides a alabar a Dios en medio de la dificultad, tu alma experimenta un nuevo vigor. En la vida cristiana, todos nosotros en algún momento podemos reflejarnos en Ana. Podemos sentir que nuestras oraciones no han sido contestadas, que la respuesta se demora y que la aflicción no cesa. También podemos encontrarnos con personas o situaciones que parecen recordarnos nuestras limitaciones y fracasos, como Peniná hacía con Ana. Pero es precisamente en esos momentos cuando debemos recordar que Dios es el único que ve los rincones más profundos de nuestro corazón, el único que comprende nuestras lágrimas sin que pronunciemos palabra alguna. Él es quien se acerca a nosotros en silencio y nos habla a través de su palabra, de predicaciones, de consuelo espiritual y de la paz sobrenatural que provee el Espíritu Santo. Al observar el relato de Ana, descubrimos que nuestra historia no termina con el llanto, sino que puede convertirse en un testimonio de la intervención divina. Dios ve tu llanto, no como un signo de debilidad o falta de fe, sino como una expresión auténtica de un corazón que necesita de su auxilio. En lugar de esconderte, atrévete a presentarte delante de Él tal como eres, con tu carga y tu necesidad. Recuerda que no hay situación demasiado complicada ni vida demasiado rota para el poder del Altísimo. Mientras transcurre este estudio y en la medida que meditas en este pasaje, te animo a que pongas tu carga en el altar de Dios. Revisa tu propia historia y pregúntate cuáles son los anhelos profundos que has guardado en silencio, qué sueños has dado por perdidos o qué luchas internas no has querido exponer delante del Señor. Quizá, como Ana, sientes el peso de las críticas o las comparaciones. Tal vez tu mundo interior está tan sacudido que apenas te salen palabras para orar. En cualquiera de estos casos, recuerda que la oración sincera, aún en silencio, llega hasta Dios. Aun si solo puedes mover los labios sin emitir sonido, Él comprende cada latido de tu corazón. También es vital que reconozcas el valor de la perseverancia. Al igual que Ana, puede que tengas que clamar por un tiempo prolongado antes de ver el cumplimiento de la respuesta divina, pero ese proceso no es en vano. Tu fe se fortalece, tu corazón se moldea y aprendes a confiar más en la soberanía de Dios. Si te encuentras en un punto crítico de duda o tentado a rendirte, mira la historia de Ana y encuentra en ella motivos para creer que Dios sigue atento a tus súplicas. Otro aspecto esencial es la intención de tu corazón. ¿Por qué razón deseas lo que pides? ¿Hasta qué punto estás dispuesto a rendir tus planes a la voluntad del Señor? Ana prometió consagrar a su hijo al servicio divino. Quizá Dios también anhela usar tu situación, tu familia, tus talentos o tus proyectos para un propósito que va más allá de tus planes inmediatos. No temas entregarle al Señor lo que más amas. Cuando comprendemos que todo le pertenece, nuestra perspectiva cambia y se ensancha, permitiéndonos participar de su obra con un corazón lleno de gratitud y reverencia. Finalmente, te invito a la adoración y a la alabanza, aún antes de ver el milagro cumplido. La Escritura nos insta a dar gracias en todo. 1 Tesalonicenses 5:18.
Esto no significa que nos gusten los problemas, sino que confiamos en un Dios que está por encima de cada circunstancia. Ana adoró cuando recibió una palabra de bendición y más tarde compuso un cántico que expresaba su gratitud. Quizá lo que necesitas es levantarte en medio de las lágrimas y con voz temblorosa decir: Señor, confío en ti. Gracias porque sé que mi clamor no es en vano. Esa alabanza sincera puede abrir las compuertas de la bendición divina. Así, al igual que Ana, tu llanto puede transformarse en una ofrenda que llega ante la presencia de Dios. No dejes que el sufrimiento y la espera te roben la esperanza. Más bien, preséntate a tu Padre Celestial con humildad y valentía, reconociendo que Él es tu único y verdadero socorro. Toma tu Biblia y relee la historia de Ana. Sumérgete en la lectura y deja que el Espíritu Santo te ministre, mostrándote cómo esta experiencia puede hablarte en tu situación específica. Dios ve tus lágrimas y no es indiferente a ellas. Puede que no entiendas por qué se prolonga tu aflicción o cuánto más tendrás que soportarla. Sin embargo, si algo podemos afirmar sin lugar a dudas, es que el mismo Dios que escuchó a Ana, el mismo que transformó su lamento en gozo, sigue siendo el mismo en la actualidad. Él no ha cambiado ni ha perdido interés en tus problemas. Su fidelidad permanece y en su soberanía tus anhelos sinceros son tenidos en cuenta. Así concluye este primer tópico que nos lleva a reflexionar en la vida de Ana y el poder de la oración sincera. Un testimonio de cómo Dios ve, escucha y responde, aunque a veces no sea de la manera ni en el momento que esperamos. Deja que el ejemplo de Ana sea un aliento para ti, un recordatorio de que tus lágrimas también pueden volverse semillas de un gran testimonio. Ahora, te invito a meditar en estas palabras y a guardar en tu corazón la certeza de que cada uno de tus clamores es valorado en el cielo. Cuando estés listo, continuaremos con el próximo bloque, con una nueva historia bíblica que nos muestre otra faceta de la compasión divina. Porque sí, Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre, y no hay llanto que escape a su mirada amorosa. En la transición, desde nuestra reflexión anterior, donde contemplamos la historia de Ana y aprendimos cómo Dios ve las lágrimas sinceras y transforma el lamento en gozo, nos adentramos ahora en otro episodio conmovedor que revela la misma realidad. El Señor está atento a nuestro dolor y su compasión se hace evidente en los momentos de mayor necesidad. Esta segunda historia se ubica en el Evangelio de Lucas 7, 11, 17, y habla de una mujer cuya aflicción parecía no tener consuelo al haber perdido a su hijo único. A través de este relato veremos de qué manera las lágrimas pueden, una vez más, abrir paso a la intervención divina de una forma maravillosa y, sobre todo, esperanzadora para quienes sufrimos en silencio. La palabra nos dice que Jesús se dirigía a una ciudad llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Al acercarse a la puerta de la ciudad, se encontró con una procesión fúnebre. Era el entierro del único hijo de una viuda, un caso particularmente trágico en la cultura de la época. La situación de esta mujer era muy delicada. Habiendo perdido a su esposo y ahora a su hijo, se quedaba sin sustento y sin protección en un contexto histórico donde el respaldo de un hombre, esposo, padre o hijo, solía ser determinante para el bienestar de las mujeres. Se podría decir que, además de sufrir un golpe emocional y afectivo, enfrentaba la incertidumbre de un futuro completamente desolador, sin un sostén familiar ni recursos con los cuales subsistir. Imaginemos por un instante la escena. El cortejo fúnebre avanza con tristeza y aquella madre, deshecha en llanto, se ve rodeada de personas que seguramente la acompañan, pero que no pueden darle una solución real a su pena.
Se dirigen a dejar el cuerpo de su hijo en la tumba, un viaje que simboliza la despedida final, la confirmación de una pérdida devastadora. En ese momento, Jesús aparece en el camino. Quienes presencian esta intersección de caminos probablemente no prevén lo que está a punto de suceder. Tal vez algunos habrán oído rumores de los milagros que Jesús realizaba, mientras otros, escépticos, simplemente contemplan un encuentro casual. Pero para Dios, nada ocurre por azar. La compasión divina se activa de manera precisa cuando nuestras lágrimas y su misericordia se encuentran. El Evangelio describe la mirada de Jesús dirigida a la viuda y, de inmediato, se usa la palabra compadeció. Este término en el idioma original implica mucho más que una simple lástima pasajera. Describe una conmoción profunda en las entrañas, un dolor genuino que mueve a actuar. El Señor no se limita a decir unas cuantas palabras de consuelo, protocolario. En lugar de eso, interviene en la realidad concreta de aquella madre desolada y con plena autoridad transforma la escena. Jesús se acerca al féretro y ordena al muchacho que se levante. Ante el asombro de todos, el joven se incorpora y comienza a hablar. Luego, el maestro lo entrega a su madre. Una imagen conmovedora que, de un instante a otro, revierte la tragedia y devuelve la alegría. Las lágrimas que corrían por las mejillas de la viuda, símbolo de dolor inconsolable, se convierten en testigos silenciosas de un milagro que nadie esperaba. Ahora bien, ¿de qué manera este relato nos inspira en medio de las pruebas que atravesamos? En primer lugar, nos muestra el corazón empático y tierno de nuestro Dios. Jesús, reflejo perfecto del Padre, no es ajeno a las angustias que experimentamos. Tal como lo hizo con la viuda de Naín, Él ve nuestra vulnerabilidad y se identifica con nuestro sufrimiento. No importa lo solitaria que parezca tu pena ni lo honda que sea tu herida. El Hijo de Dios, que un día caminó físicamente por esta tierra, continúa acercándose a nuestro propio cortejo de lágrimas y con compasión nos recuerda que nada está perdido cuando su mano interviene. Otro aspecto relevante de esta historia es la disposición de Jesús a tocar la realidad de la muerte. En aquel contexto judío, acercarse a un féretro implicaba romper ciertos protocolos de pureza ritual. Sin embargo, la compasión de Cristo supera cualquier barrera religiosa o social. Su amor trasciende lo que los demás consideran prohibido o impensable, para traer una solución que solo el poder divino puede ofrecer. Cuando aplicamos esta verdad a nuestras vidas, nos damos cuenta de que, con frecuencia, creemos que nuestro dolor es demasiado grande, vergonzoso o irresoluble como para que Dios se involucre. Sin embargo, Cristo se acerca a aquello que consideramos intocable y si encuentra en nosotros un corazón abierto, revela su poder allí donde reina la desesperanza. Debemos considerar también el profundo significado que tiene la pérdida de un hijo para cualquier familia, y más aún en la época de esta viuda. Perder un hijo no solo representaba un sufrimiento emocional devastador, sino que, en su caso, implicaba carecer de alguien que cuidara de ella en su vejez. En otras palabras, este episodio de la Biblia no solo es un milagro de resurrección física, sino una imagen de restauración integral. Jesús, al devolver la vida al joven, no solo regala consuelo emocional, sino que también restablece la protección y la honra de la mujer, devolviéndole un futuro que se había visto sepultado junto con su hijo. Este mismo principio se aplica hoy en día en la multitud de situaciones que encaramos: crisis financieras, rupturas familiares, problemas de salud o cualquier circunstancia que nos haga pensar que ya no hay porvenir. Dios no se conforma con darnos un alivio momentáneo. Su deseo es redimirnos y devolvernos la esperanza de vivir, aún en medio de un panorama sombrío. Cuando leemos este relato, podemos percibir la respuesta espontánea de la gente que presencia el milagro,
Muchos se llenan de temor y glorifican a Dios, reconociendo que Dios ha visitado a su pueblo. En nuestras experiencias personales, no hemos anhelado que Dios se haga presente de forma tan palpable, al punto de poder decir: «El Señor me ha visitado en mi dolor y ha cambiado mis circunstancias». El testimonio público de la viuda de Naín se convierte así en una proclamación de la misericordia divina para todos los que tenían ojos para ver y oídos para oír. Esto también nos invita a considerar cómo nuestras lágrimas, cuando son tocadas por la mano de Dios, pueden transformarse en un poderoso testimonio que alumbre a otros. Al reflexionar en esta historia, podemos preguntarnos: ¿por qué Jesús se detuvo precisamente ante este féretro y no ante todos los demás dolores que existían en Israel en ese momento? La respuesta no está en un favoritismo arbitrario, sino en la soberanía divina, que sabe cuándo y cómo manifestarse para revelar su compasión. De la misma manera, en ocasiones nos cuestionamos por qué Dios interviene de formas diferentes en la vida de unas personas y no en la de otras, o por qué un milagro llega a algunos con celeridad, mientras otros parecen esperar por largos periodos. No tenemos siempre una respuesta lógica a estas interrogantes. Sin embargo, lo que sí nos confirma este pasaje es que el corazón de Cristo está vivo y actuante, atento a la aflicción humana, y que, cuando el Señor se acerca, ni la muerte ni la desesperanza tienen la última palabra. Además, el relato de la viuda de Naín es un recordatorio de la resurrección y la promesa de vida eterna que encontramos en Cristo. Si bien en nuestro día a día anhelamos soluciones inmediatas y deseamos que el sufrimiento cese, esta historia apunta a una realidad más profunda. Jesús es la fuente de vida que puede devolvernos el aliento aun cuando todo parece perdido. Este suceso nos prepara para comprender el acto supremo de la crucifixión y la resurrección del Mesías. Aquella tarde en Naín, la muerte fue interrumpida temporalmente para devolver la vida a un joven. Años más tarde, con su muerte y resurrección, Jesús interrumpiría el poder de la muerte de manera definitiva, abriendo la puerta a la eternidad para todos los que creen en Él. Es imposible no ver en este milagro un anticipo de la gran victoria del Hijo de Dios sobre la tumba. En un sentido práctico, es importante subrayar que este episodio no nos promete que siempre obtendremos la resurrección literal de aquello que hemos perdido. Muchas veces atravesamos duelos en los que el Señor no restaura exactamente lo que se ha ido. Sin embargo, lo que sí nos enseña es que no hay nada que la compasión de Dios no pueda redimir o sanar, ni un solo rincón de nuestro dolor que quede fuera de su alcance. Puede que no recobremos exactamente lo que se perdió, pero el Señor está dispuesto a sostenernos, a transformar nuestro corazón y a darnos un nuevo horizonte, aunque no sea el que habíamos imaginado. Tal vez hoy te encuentres en medio de un funeral simbólico. Puede ser la pérdida de un empleo que sostenía a tu familia, el fin de una relación que prometía compañía o la muerte de una meta que te daba sentido. Con frecuencia, estos duelos van acompañados de lágrimas que pocos ven, de noches de insomnio y de luchas internas que parecen interminables. Pero el Jesús que se encontró con la viuda de Naín a las puertas de la ciudad es el mismo que sigue acercándose a tus puertas, aun cuando creas que estás demasiado roto como para recibirlo. Él no evita nuestra realidad ni pasa de largo indiferente, sino que se acerca, se compadece y habla palabras de vida donde la muerte parece haber ganado. En la cultura hebrea, la ciudad con murallas y puertas representa un lugar de protección y al mismo tiempo un punto de encuentro entre el interior y el exterior. Jesús
se presenta precisamente en la puerta de Naín, en ese umbral donde coincidían la vida cotidiana y la inminente despedida de un ser querido. De igual modo se presenta en nuestras vidas en esos umbrales dolorosos, en esas coyunturas donde todo nos dice que debemos rendirnos, que es hora de dejar ir definitivamente la esperanza. Es ahí donde su voz resuena con fuerza: no llores. Una frase que no pretende negar la realidad del sufrimiento, sino señalar que su presencia transforma por completo el panorama. Vale la pena recalcar que la mujer no pidió el milagro, tampoco los que la acompañaban imploraron la intervención de Jesús. Fue la misma compasión de Cristo la que lo impulsó a detenerse. ¿Cuántas veces, en medio del dolor, se nos dificulta siquiera clamar con fe? Hay instantes en que la congoja y el cansancio nos superan. Sin embargo, este pasaje nos muestra que la mirada de Jesús está siempre activa, buscando a quien mostrarle su misericordia. Sí, es cierto que nos invita a orar sin cesar y a confiar, pero también nos recuerda que el amor divino se anticipa a nuestras peticiones. Dios no necesita de protocolos o invitaciones ceremoniosas para acercarse y obrar. Su amor es más grande que nuestra limitación, y su poder sobrepasa la barrera de nuestras lágrimas más amargas. En este punto, es natural que surjan preguntas sobre nuestras propias historias. ¿Por qué, si he llorado tanto, aún no veo a Jesús detener mi funeral personal? ¿Por qué no se han revertido las circunstancias que tanto me duelen? Es comprensible sentir frustración o pensar que la compasión de Dios no ha llegado hasta nuestra situación particular. Sin embargo, cada vida es un tejido único en el plan redentor de Dios. La historia de la viuda de Naín demuestra que en el momento en que Dios decide actuar, todo puede cambiar de manera repentina e inimaginable. Aún así, cuando la respuesta se retrasa, no significa que Él sea indiferente. En ocasiones, su forma de abrazar nuestro dolor no es sacándonos inmediatamente de él, sino sosteniéndonos de tal manera que nuestra fe crezca y la presencia del Espíritu Santo se haga más palpable que nunca. Si estás en un proceso de duelo, sea literal o simbólico, esta historia te recuerda que tus lágrimas no son en vano. Quizá no has presenciado un milagro impactante de la noche a la mañana, pero la misma compasión que movió a Jesús en Naín está disponible para ti. Sus palabras de autoridad pueden llegar en una prédica, en un pasaje bíblico que lees inesperadamente, en el consejo de un amigo fiel, o en un momento de oración profunda donde sientes que tu corazón late al unísono con el cielo. El Señor conoce el momento exacto y la forma precisa de intervenir. A veces se presentará con un milagro evidente ante la multitud y otras veces la resurrección sucederá en tu interior, sanando heridas que te acompañaron por años. Con cada lágrima se está escribiendo una parte de tu testimonio. Así como la multitud en Naín quedó asombrada y glorificó a Dios, quienes te rodean pueden ver en tu vida la manifestación de la compasión divina, sea en un milagro visible o en la fuerza que recibes para seguir adelante. Al final, tu historia puede ser un faro que ilumine a otras personas sumidas en su propio dolor. Cuando testifiques sobre cómo el Señor te encontró en el momento de mayor aflicción, no estarás hablando de teorías religiosas, sino de una experiencia viva de encuentro con el Jesús que da vida donde hay muerte y esperanza, donde reina la desesperación. Que este pasaje te motive a no abandonar la fe, incluso si sientes que ya no te quedan fuerzas para llorar. Hay un Dios cuyos ojos se posan en tu aflicción, que no pasa de largo y que según su voluntad puede reescribir por completo tu presente y tu futuro. Tu obligación no es calcular el cómo ni el cuándo de la intervención divina,
sino permanecer con el corazón receptivo, dispuesto a reconocer la voz del Maestro cuando se acerca a ti. Aun si la realidad te grita lo contrario, la compasión del Señor sigue teniendo poder de resurrección. A la luz de esta enseñanza, te propongo que tomes un momento para examinar tu propio Naín. ¿En qué área de tu vida sientes que algo ha muerto? ¿Dónde se encuentra tu mayor temor o dolor? Permite que la palabra de Dios te recuerde que Cristo todavía se compadece y que su cercanía puede iluminar cualquier valle de sombra y de muerte. Quizás la mayor lección no esté solo en ver un milagro instantáneo, sino en descubrir que, más allá del milagro, está el rostro de un Dios que camina a nuestro lado y nos asegura que el final de la historia no está dictado por las circunstancias, sino por su gracia y amor. En los próximos instantes puedes hacer tu oración personal. Señor, hazte presente en mi dolor y sopla tu aliento de vida sobre lo que yace inerte en mí. Hazme testigo de tu poder y ayúdame a reconocer tu mano, aunque actúes de forma distinta a lo que espero. Que estas palabras se conviertan en un susurro de fe que ascienda hasta el cielo. No dudes en llorar frente a Él, pues cada lágrima que derramas tiene un eco en su corazón compasivo. Concluimos este tópico con la convicción de que la historia de la viuda de Naín sigue siendo una prueba incontestable del amor de Jesús ante nuestras pérdidas y tristezas. Si Dios fue capaz de detener un cortejo fúnebre para cambiar radicalmente el destino de una familia abatida, sigue teniendo la autoridad para detenerse ante la puerta de tu desesperanza. Puede que tu respuesta llegue de forma súbita, como un rayo de luz, o que se revele progresivamente conforme crece tu confianza en el Señor. En todo caso, su compasión no ha menguado y su poder continúa vigente para restaurar aquello que considerábamos definitivamente perdido. Descansa, pues, en la certeza de que tus lágrimas no están fuera del radar divino. Dios no desprecia al corazón quebrantado, y tus clamores son percibidos con la misma ternura con que Jesús atendió a aquella viuda en Naín. Mientras avanzamos en este camino de fe, no olvides que las páginas de la Escritura están llenas de ejemplos de cómo el Altísimo se inclina hacia quienes lloran con esperanza. En el siguiente tópico, seguiremos descubriendo otra faceta de este Dios que ve y atiende nuestro sufrimiento de maneras que a veces nos sorprenden más de lo que podríamos imaginar. En el recorrido que estamos haciendo para entender cómo Dios ve nuestras lágrimas y nos ofrece consuelo en medio de la aflicción, llegamos a una historia que combina el dolor humano con la intervención divina de una forma extraordinaria. Se trata del episodio de la muerte y resurrección de Lázaro, narrado en el Evangelio de Juan, capítulo 11. A través de este relato, nos sumergiremos en la intensidad del llanto de dos hermanas, Marta y María, que, sumidas en la desesperación, experimentan cómo la presencia de Jesús puede marcar la diferencia absoluta entre la desesperanza y la vida. El escenario es la aldea de Betania, a pocos kilómetros de Jerusalén, donde vivían tres hermanos, Marta, María y Lázaro. Ellos eran amigos cercanos de Jesús, lo cual nos revela un vínculo de afecto y confianza mutua. Sin embargo, la tragedia no les fue ajena. Lázaro enfermó y pese a que las hermanas enviaron un mensaje urgente a Jesús, la muerte pareció imponerse con toda su crudeza. Cuando el maestro finalmente llegó a Betania, Lázaro ya llevaba 4 días sepultado. Para Marta y María, cada uno de esos días había sido un proceso de duelo agobiante, marcado por la ausencia de su querido hermano y la aparente demora del amigo que podía haberlo sanado. Imaginar el sufrimiento de estas dos mujeres no es difícil. Ambas se preguntaban por qué Jesús no había llegado antes, por qué no había intervenido cuando aún había esperanza de salvar a su hermano. En nuestro propio caminar,
También es común que nos cuestionemos: ¿por qué Dios tarda en responder? ¿Por qué parece que mi dolor se prolonga sin remedio? Tales preguntas no implican una fe débil, sino la angustia de un corazón que, a pesar de creer, no comprende la razón detrás de los silencios divinos. El primer encuentro que relata el texto es entre Jesús y Marta. Cuando Marta supo que el Maestro estaba cerca, salió a buscarlo. Sus palabras reflejan una mezcla de reproche y de fe. «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá». Juan 11, 21, 22. Observamos en Marta un corazón acongojado pero aferrado a la esperanza de que, incluso en la peor situación, Jesús tenía poder para obrar. No obstante, quizá ella no dimensionaba por completo lo que el Señor estaba a punto de realizar. Jesús le declaró: «Tu hermano resucitará». Juan 11, 23. Marta, con una fe doctrinal correcta, interpretó esas palabras como la promesa de la resurrección final en el día postrero. Y aunque ciertamente era una esperanza real, la dimensión del milagro que Jesús proponía era mucho más inmediata. Él proclamó una de las frases más poderosas del Evangelio: «Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Juan 11, 25. Con esta declaración, Jesús no solo le recordó que él tendría la última palabra sobre la muerte, sino que se presentó como la fuente misma de vida, capaz de revertir el sufrimiento más profundo de la humanidad. Al poco tiempo, María también se encontró con Jesús. A diferencia de Marta, quien salió a su encuentro, María permaneció en casa hasta que su hermana le avisó que el Maestro la llamaba. Al verlo, cayó a sus pies diciendo: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Juan 11:32. Una vez más, aflora ese reclamo que nace del dolor: «¿Por qué no llegaste antes?». Lo impactante en esta parte del relato es la reacción de Jesús ante las lágrimas de María y de quienes la acompañaban. El Hijo de Dios se conmovió en espíritu y se turbó, y se registra el versículo más breve y a la vez conmovedor de toda la Escritura. Jesús lloró. Juan 11:35. Aquí encontramos un punto esencial de la historia. El llanto de Jesús no fue simplemente un gesto humano para acompañar el dolor de otros, sino la expresión profunda de su compasión. Él compartía la pena de Marta y María, y a la vez se indignaba ante el poder destructivo de la muerte. ¿Qué nos dice esto acerca de nuestras propias lágrimas? Que no las derramamos solos. Aunque a veces sintamos que nuestro dolor es incomunicable, el mismo Señor que resucita a los muertos se identifica con nuestro sufrimiento, hasta el punto de unirse a nuestro llanto. Ahora bien, surgen dos reflexiones clave. La primera tiene que ver con la aparente demora de Jesús. Desde nuestro punto de vista limitado, muchas veces interpretamos los tiempos de Dios como tardanza o indiferencia. Sin embargo, el relato muestra que el plan del Maestro era revelar un milagro aún mayor que la sanidad: la resurrección de un hombre que llevaba 4 días en la tumba. Esto nos enseña que nuestras lágrimas, por dolorosas que sean, pueden ser parte de un proceso en el que la gloria de Dios se manifestará de un modo que no imaginábamos. A veces el milagro no es la inmediatez, sino la forma tan profunda en que el Señor se hace presente y nos transforma a través de la espera. La segunda reflexión tiene que ver con el alcance del poder divino. Marta, aún con fe, no esperaba la resurrección literal de su hermano en ese momento. Pero Jesús no se limita a resolver los problemas según nuestras expectativas. Él trasciende cualquier límite humano. Al clamar con voz potente: «Lázaro, sal fuera», puso de manifiesto que ni la muerte ni el tiempo eran obstáculos para la autoridad celestial. Juan 11:43.
En nuestra propia vida hay situaciones que consideramos imposibles, tanto en lo emocional como en lo espiritual. Podemos tener la certeza de que si el Maestro dice «sal fuera» a nuestros momentos más oscuros, la luz puede irrumpir aun cuando todo parecía perdido. Conviene detenernos también en el tema de la fe probada. Muchos judíos que estaban con Marta y María creían en Jesús, pero no habían presenciado algo tan impactante. Al ver la resurrección de Lázaro, algunos glorificaron a Dios, mientras que otros corrieron a contar a las autoridades religiosas lo sucedido, provocando un conflicto que desembocaría más adelante en la crucifixión de Cristo. Este detalle nos recuerda que cuando Dios interviene de manera milagrosa en una situación llena de lágrimas, la respuesta de los testigos puede variar. Habrá quienes alaben al Señor y su fe se fortalezca, pero también habrá quienes se muestren escépticos o incluso reaccionen con oposición. Aún así, el mensaje para nuestro corazón permanece firme. Dios ve nuestras lágrimas y no nos deja solos en medio de ellas. Como hijo de Dios, Jesús pudo haber optado por no conmoverse, pues sabía de antemano que Lázaro sería devuelto a la vida. Sin embargo, su compasión es tan real que se hace solidaria con nuestro dolor. Nos enseña que aunque el fin de la historia ya esté escrito en los planes divinos, el Señor valora cada lágrima que derramamos en el camino. Ese gesto de empatía sublime nos consuela, porque sabemos que nuestro Padre Celestial no nos dice simplemente no llores desde la distancia, sino que se acerca y en cierto modo llora con nosotros antes de pronunciar su palabra restauradora. Además, el relato de la resurrección de Lázaro ilustra la naturaleza integral del consuelo que Jesús ofrece. No se trata de anular las emociones humanas ni de pretender que el sufrimiento no existe. El Señor no le reprochó a Marta ni a María sus lágrimas ni su reclamo. Al contrario, validó ese dolor y lo transformó en una oportunidad para mostrar su gloria. Para nosotros, esto implica un llamado a confiar, incluso cuando sentimos que la muerte, literal o simbólica, nos ha arrebatado lo que más amamos. El hecho de que Jesús no haya intervenido de inmediato no significa que no le importemos. A veces espera el momento perfecto para enseñarnos algo mucho más grande de lo que esperábamos. Tal vez hoy, como Marta y María, te encuentres ante una tumba en la que parecen enterradas tus esperanzas. Puede que hayas clamado a Dios y no hayas visto un cambio. Quizás incluso pienses que el tiempo de la bendición ya expiró, que tu situación no tiene vuelta atrás. Este pasaje te recuerda que Cristo es la resurrección y la vida, y que donde nosotros solo vemos ruinas, Él ve la posibilidad de un milagro. Entregarle ese dolor no es renunciar a la razón, sino abrir nuestro corazón a un poder que sobrepasa la lógica y derriba los muros de la desesperanza. En este sentido, la historia de Lázaro trasciende el milagro físico y nos habla también de la vida espiritual. Muchas personas caminan sintiéndose muertas por dentro, sin motivación ni expectativas. El mismo Jesús que llamó a Lázaro fuera de la tumba sigue llamándonos hoy a salir de nuestro letargo, de nuestra depresión, de nuestro resentimiento o de nuestra culpa. Sus palabras, si las dejamos penetrar en lo profundo del alma, tienen el poder de hacernos renacer y de levantar una nueva canción de alabanza, incluso en medio de las pruebas. Ahora bien, como en los bloques anteriores, es imposible pasar por alto la relevancia de la comunidad y de los testigos en esta narración. Fueron muchos los que lloraron con María y Marta, y muchos los que vieron a Lázaro salir envuelto en vendas. La enseñanza es clara: tu dolor y tu testimonio no son asuntos meramente individuales. Aquellos que presencian lo que Dios hace en tu vida pueden ser sacudidos en su fe.
al igual que sucedió con los presentes en Betania. Quizás alguien, al verte pasar de la desesperanza a la paz, recapacite en su propia relación con Dios o se acerque a la palabra buscando respuestas. Por esta razón, tu historia, con todas sus lágrimas y victorias, es un canal de bendición que el Señor utiliza para hablar a otros corazones que también anhelan consuelo. Puede que te preguntes cómo mantener la esperanza si el desenlace que vives no ha tenido un giro tan dramático como el de Lázaro. No todos los casos terminan con una resurrección física. A veces, Dios obra de un modo diferente y la sanidad se experimenta en el corazón en lugar de en la carne. Ocurra como ocurra, este pasaje sigue siendo un pilar para recordar que, mientras haya fe, hay espacio para que lo imposible suceda. Además, la compasión de Jesús no se limita a milagros puntuales. Su amor nos sostiene en cada paso, y en la espera misma descubrimos una intimidad más profunda con Él. La escena en la que Jesús ordena: «Quitad la piedra», Juan 11:39, también es muy simbólica. A veces, Dios nos pide que movamos obstáculos, quizás nuestros temores, incredulidades o actitudes de autosuficiencia, antes de obrar el milagro. Si Marta y María se hubieran negado a abrir la tumba por temor al mal olor o por pensar que era inútil, el desenlace habría sido distinto. De igual modo, hoy el Señor puede estar pidiéndote que confíes, que te deshagas de ciertas barreras mentales o que des el paso de obediencia que Él te ha mostrado. Retirar la piedra implica exponerte, aceptar que por ti mismo no puedes solucionar la situación y creer que el poder de Dios es suficiente para hacer brillar su gloria a través de tu debilidad. En esta historia también se registra la reacción de la gente. Algunos se maravillaron, otros corrieron a los fariseos a contar lo sucedido. Esa pluralidad de respuestas nos recuerda que no todo el que ve un milagro termina abriéndose a la fe. Sin embargo, nuestra responsabilidad no es controlar cómo los demás reaccionan, sino mantenernos firmes en la verdad de lo que Dios ha hecho y hace en nuestras vidas. Deja que sea el Espíritu Santo quien convenza a cada persona de la realidad del amor divino. Finalmente, la resurrección de Lázaro apunta a la victoria suprema de Cristo sobre la muerte, que se consumó con su propia resurrección. El capítulo 11 de Juan es un anticipo del triunfo que se revelaría en la cruz y la tumba vacía. Cada lágrima que derramamos, cada conflicto que vivimos, se enmarca en un horizonte donde la muerte ha sido vencida y la vida eterna ha sido garantizada para quienes creen en el Hijo de Dios. Por eso, cuando las lágrimas nos nublen la vista, podemos mirar la tumba abierta de Lázaro y recordar que, así como aquel hombre salió envuelto en vendas, también el Señor nos llama a salir de todo lo que nos mantiene atados a la desesperanza. Si hoy te encuentras en la posición de Marta y María, llorando ante algo que parece irremediablemente perdido, no dudes en expresar tu dolor. Puedes decirle a Jesús, incluso con reproche y desesperación, que lamenta su aparente tardanza. Él soporta nuestro sufrimiento y lo transforma en una ocasión para demostrarnos que su fidelidad y amor son más grandes de lo que alcanzamos a concebir. En el proceso, es posible que te cueste entender el porqué de ciertos silencios, pero no olvides que el Dios que tardó 4 días en llegar a Betania llegó en el instante exacto para mostrar su gloria de forma extraordinaria. Por encima de todo, recuerda que Jesús no es indiferente a tu llanto, no es un líder distante ni un juez sin empatía. El Jesús que lloró al ver a María y a los demás llorar sigue siendo el mismo que acompaña a quienes sufren hoy. Aunque tus lágrimas sean un lenguaje que pocos entiendan, Él las interpreta y les da un sentido que puede desembocar en la manifestación de su poder. Lo que hoy ves como un sepulcro sellado puede mañana convertirse
en la escena de un gran testimonio que glorifique a Dios. Con esto, cerramos este tercer tópico y nos preparamos para el siguiente. Hemos visto que, al igual que en el caso de la viuda de Naín y de Ana, el llanto es el punto de partida para un encuentro profundo con la compasión divina. Si sientes que estás en un callejón sin salida, vuelve a meditar en la voz de Jesús, diciendo: «Yo soy la resurrección y la vida». Permítele irrumpir en tu historia, mover la piedra de la incredulidad y pronunciar su palabra de poder. No existe imposibilidad para el Señor, ni circunstancia que sea demasiado tarde para que su gloria sea revelada. Deja que la fe te sostenga y te impulse a creer que tus lágrimas también pueden ser el preludio de un milagro, de una restauración o, cuando menos, de una experiencia transformadora de intimidad con el Dios que ve, entiende y valora cada uno de tus suspiros. Has llegado hasta este punto final y eso ya te distingue como alguien especial. Muchísimas personas inician un video motivadas por la curiosidad o por un impulso momentáneo, pero pocas son las que perseveran hasta el final. De un estudio tan profundo y reflexivo, hoy quiero felicitarte sinceramente por ese esfuerzo. Tu dedicación revela un corazón dispuesto a escuchar, a aprender y a dejarse transformar por la palabra de Dios y por la reflexión espiritual. Date un instante para valorar este logro, porque lo que has vivido no es algo menor. Cada minuto que invertiste representa un paso más en tu crecimiento y en tu compromiso de fe. A lo largo de este estudio hemos explorado diferentes ángulos del dolor humano y la forma en que Dios se acerca a nuestras lágrimas. Has escuchado de momentos donde no parecía haber esperanza, y aún así el Señor demostró que su compasión y poder superan con creces nuestras limitaciones. Al permanecer hasta el final, has demostrado no solo tu interés genuino, sino también tu capacidad de perseverar, algo que sin duda agradará al Dios que recompensa a quienes le buscan con diligencia. Con toda certeza, el hecho de haber llegado hasta este punto te convierte en alguien que atesora la profundidad de la fe y que desea algo más que palabras pasajeras. Buscas una transformación genuina en tu vida y una cercanía real con aquel que puede ver más allá de cada lágrima. Ahora quisiera pedirte un favor muy especial, una forma de sellar este momento como un pacto entre tu corazón y esta comunidad que te ha acompañado. Quiero invitarte a que comentes la siguiente frase debajo de este video. He llegado hasta el final porque mi fe me sostiene. Añade después, si lo deseas, una breve razón que explique por qué te quedaste hasta este desenlace. Tal vez fue la búsqueda de una palabra que calmara tu ansiedad, la necesidad de un consuelo que tus seres queridos no podían darte, o simplemente el anhelo de sentir que Dios está ahí, velando por cada aspecto de tu vida. Sea cual sea el motivo, compártelo. Al hacerlo, estarás enviando un mensaje al mundo, un testimonio de que la palabra de Dios sigue viva y sigue teniendo poder para tocar corazones. Cuando dejes tu comentario, no estarás cumpliendo un acto trivial, sino que estarás poniendo tu grano de arena para que otros también encuentren esperanza. Imagina que cada uno de nosotros es como un pequeño faro de luz. Mientras más faros se encienden, más iluminado queda el panorama. De esa misma forma, cada comentario de fe puede ser un rayo que guíe a alguien que en este momento se siente en tinieblas. ¿Quién sabe si tus palabras se conviertan en el despertar de la fe de alguien que está a punto de rendirse? Por eso, te animo a que lo hagas con convicción, con humildad y con la seguridad de que estás participando en algo más grande que tú y que yo. Además de comentar, quiero subrayar la importancia de compartir este video y de suscribirte a este canal. Quizás te preguntes, ¿por qué es tan relevante? Piénsalo por un momento.
Vivimos en una época de sobreabundancia de información. Cientos de videos, noticias, mensajes y anuncios compiten por nuestra atención minuto a minuto. En medio de ese mar de estímulos, la palabra de Dios puede pasar desapercibida si no unimos esfuerzos para darle más visibilidad. De la misma manera que alguien te compartió un día un mensaje que te marcó el corazón, ahora tú tienes la oportunidad de ser ese eslabón que conecta a otras almas necesitadas con la voz divina. Suscribirte a este canal no es un simple formalismo, es una declaración de compañerismo y de responsabilidad mutua. Al suscribirte, estás diciendo: quiero seguir alimentándome de enseñanzas bíblicas y reflexiones espirituales, y también quiero dar la oportunidad a otros de que encuentren este lugar. Piensa en ello como en ser parte de una gran familia donde cada nuevo miembro aporta su fe, su testimonio y sus oraciones. Cuando alguien decide no suscribirse, teniendo la oportunidad de hacerlo, es como si negara el techo y la protección de un hogar espiritual a personas que vagan sin rumbo, sedientas de un mensaje de paz. No des cabida a ese sentimiento de indiferencia. Sé parte activa, consciente y generosa en la construcción de un espacio donde más gente pueda acercarse a la presencia de Dios. Tal vez te suene fuerte, pero permíteme ponerlo en otras palabras. Si no estás suscrito siendo parte de esta comunidad, te estás perdiendo la oportunidad de sumarte a un movimiento de esperanza que podría encender miles de corazones. Sí, puede que te sientas un poco avergonzado por no haber tomado esta decisión antes, pero hoy tienes la ocasión de remediarlo. En cambio, si ya lo hiciste, si formas parte de esta familia virtual desde hace tiempo, si has dejado tus me gusta y comentarios, entonces siéntete orgulloso de tu compromiso, pues es un testimonio vivo de tu pasión por la palabra. No es vanidad, sino la satisfacción de saber que estás apoyando a que se difunda un mensaje de vida en un mundo que clama por soluciones auténticas al dolor y a la confusión. Quiero que recuerdes una metáfora. Imagina que cada video de este canal es como una llama encendida que combate la oscuridad. Cuando te suscribes, cuando das me gusta y cuando compartes, es como si soplaras suavemente para avivar esa llama, haciendo que su luz se extienda aún más lejos. Si no lo haces, la llama se mantiene pequeña, limitada a un área reducida. Pero si cada uno de nosotros se suma a este soplo de fe, la luz puede llegar a lugares insospechados, iluminando la vida de quienes no tenían idea de que Dios podría ver sus lágrimas. Ahora, permíteme animarte a que continúes en la senda de la edificación espiritual. No limites tu crecimiento a este video. Sigue explorando el contenido que encontrarás en el canal. Profundiza en la Escritura, busca más enseñanzas y reflexiones que te edifiquen. Nuestra fe es como una planta que necesita riego constante. Cada vez que consumes contenido que te ayuda a conocer mejor el carácter de Dios, que te alienta a perseverar y que te inspira a amar al prójimo, estás abonando el terreno de tu corazón. Cuanto más cuides esa semilla, más frutos podrás ver en tu vida y en la de quienes te rodean. En este punto, te invito también a reflexionar sobre tu papel como mensajero. Tal vez pienses que no tienes elocuencia o conocimientos teológicos profundos, pero los discípulos de Jesús tampoco eran grandes eruditos. Lo que sí tenían era una convicción firme acerca de la verdad que habían encontrado. Del mismo modo, tú puedes ser un canal para que otros se acerquen a la presencia divina. Habla con tus familiares, amigos y compañeros de trabajo sobre lo que has aprendido. Cuéntales cómo este video tocó tu corazón. Invítalos a ver otros mensajes llenos de esperanza.
Quizás te sorprendas al ver cómo una simple invitación puede marcar un antes y un después en la vida de alguien que estaba esperando, en silencio, un rayo de luz. Por último, quiero pedirte algo muy especial para cerrar este tiempo. Quédate en silencio unos minutos cuando termine este video, sin pausarlo, dejando que la música de fondo te envuelva y sirva de puente para elevar un cántico de gratitud. Adiós. A veces, la prisa o la rutina nos roban la oportunidad de quedarnos quietos, permitiendo que el Espíritu Santo selle en nuestro corazón todo lo aprendido. Quédate en ese remanso de calma. Dedícale unas palabras de alabanza al Señor. Exprésale tu gratitud por cada respiración, cada latido y cada lágrima que ha sido consolada. No cortes este lazo espiritual que se ha creado. No presiones ese botón de pausa. Deja que el video corra hasta el final y aprovecha esos instantes para meditar en todo lo que el Señor puede seguir hablando a tu vida. Permítele a tu alma aquietarse y reencontrar la paz que tantas veces se esfuma en medio del trajín diario. Imagina que esos últimos minutos son como el cierre de una conversación profunda entre tú y Dios. En vez de marcharte apresurado, quedas en silencio, recibiendo las últimas impresiones que su espíritu quiere imprimir en ti. Es una forma de honrar la presencia divina que te acompañó a lo largo de toda esta reflexión, una forma de sellar en tu interior cada enseñanza y cada verdad que resonó en tu corazón. Haz que este acto final sea un homenaje a la gratitud que sientes por la vida y por el amor que Dios ha derramado sobre ti, aun en tus momentos más oscuros. De esta manera, concluimos nuestro estudio con la certeza de que nada de lo que has visto y escuchado aquí será estéril en tu vida. Dios está interesado en cada paso que das y en cada decisión que tomas. Que tu compromiso con Él no se enfríe al salir de esta página o al apagar tu dispositivo, sino que se traduzca en acciones concretas que reflejen tu convicción de fe y tu amor al prójimo. Recuerda comentar la frase: he llegado hasta el final porque mi fe me sostiene. Recuerda compartir este mensaje y suscribirte si aún no lo has hecho. Y sobre todo, recuerda que tus lágrimas jamás pasan desapercibidas ante el Creador que te ama con amor eterno. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Ahora, prepárate para unos instantes de calma y silencio. Deja que la melodía final penetre en tu alma y haz de este último tramo un altar de adoración. No te vayas sin antes decirle al Señor cuánto valoras su compañía en cada latido de tu corazón. Si has llegado hasta aquí, es porque Dios, de alguna manera, estaba orquestando que recibieras este mensaje. Toma este momento y disfrútalo como un obsequio sagrado. Tus lágrimas, tus esperanzas, tus luchas y tus victorias están en manos de aquel que nunca ha dejado de amarte. Que la paz de Dios inunde tu vida y que su presencia te acompañe hoy y siempre.